Ay, Andrea Aguilar, mucho gusto, qué bueno tenerla por acá. Eh, ¿Cómo estás? Hoy, Yo, pues, muy bien, muchísimas gracias por invitarme. La verdad es que bastante contenta de venir aquí a hablar aquí para un ratito. exactamente, hablar para un rato. Primero que todo, de parte de todos los escritores de Costa Rica, quiero decirte felicidades por esa publicación tan brava que conseguiste. Y segundo, decirte que lo lograste. Creo que estuve viendo como en una página suya o no sé si fue una entrevista que decía, actualmente soy escritora tiempo completo. Y creo que esa es la meta de todo escritor. Entonces, de mi parte, felicidades. Mucho, Muchísimas gracias, de verdad. lo Lo lograste. aprecio un montón. Sí. ¿Cómo se siente eso? ¿Cómo se siente haber logrado eso? Pues se siente bastante surreal, creo que es la palabra. Cuesta mucho como asimilarlo en el sentido de que siento como que no es conmigo, como que no soy yo. Todavía me ha costado como interiorizar la vara, digamos, en términos generales me ha costado un montón y todavía me sigue costando. No sé en qué momento voy a caer 100% en cuenta, porque, por ejemplo, sí, ya cuando firmé el contrato con Alfaguara, que fue de hecho hace 2 años, pues sí, me puse súper contenta y brincaba de la felicidad y tal y cual, pero ya ver el libro como publicado y todo, estoy como un poco como anestesiada, como que no soy yo, como que no es conmigo, como que todavía no he caído 100% en cuenta. Que esta vara, pues sí, sí está sucediendo. Entonces es una situación, como le Mm, digo a todo el mundo, muy extraña porque nunca había estado en esta posición antes en mi vida y para mí, pues, es nuevo y uno nunca se termina de conocer y tenés que estar en una situación totalmente nueva como para darte cuenta en realidad de quién sos, porque por supuesto nunca la has vivido antes. Entonces yo estoy en un proceso ujú. también de autoconocimiento de cómo soy yo en una situación en la que obviamente nunca había estado antes. Sí, me imagino. ¿Y cómo se siente como despertarse y decir, lo voy a escribir? Eso es todo lo que tengo que hacer. Eso debe ser chidísimo. O sea, en realidad sí es bastante tuanes, pero también al mismo tiempo sí sigue todavía mucho pesando el hecho de que, por ejemplo, está bien, escribir está fantástico y todo, pero ahora viene una etapa que yo no la había visto venir, que es la etapa de las ventas, por ejemplo, y de la promoción del Mm, libro y demás. Entonces, pues no es necesariamente ahora que me dedico solo a escribir, ahora me dedico a escribir y a vender. Entonces es bastante sí, 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 sí. nuevo para mí porque antes yo había escrito toda mi vida por puro amor al deporte y había sido una actividad bastante individual porque era solo yo conmigo misma todo el tiempo. Ahora Mm, no, ahora tengo mm, como que tratar de mezclarme más, conocer el mercado, hablar con más gente, moverme mucho más. Entonces está lejos de ser un momento de mucha relajación. Mucha gente me dice como que no, disfrútelo. Y yo sí, lo estoy disfrutando, pero al mismo tiempo me estoy estresando por otras cosas por las que no me estresaba antes. Entonces creo que es claro. como un ciclo interminable. Hasta quién sabe, no sé, yo me imagino que la gente que es así, realmente escritores consagrados, ya probablemente se salieron como de ese mito de Sísifo de empujar la piedra y que uno se le devuelva. Pero creo que siempre que estás en el proceso, y me imagino que ya hasta que llegas a ser alguien súper top, siempre va a estar esa vara de que cada vez es un reto nuevo, nunca se Mm. termina. Entonces es un poco Pero como que ahora entonces, estoy en otra etapa. ajá, entonces no fue nunca una meta, así como yo voy a publicar una novela o escribo para ser publicada. Creo que en realidad Nunca fue esa siempre meta. yo, no, o sea, sí, claro que yo creo que todo el mundo como que escribe en el puro fondo, claramente la idea es que en algún momento la gente te lea, pero Mm, creo que en mi caso, por ejemplo, y ya viéndolo con otras personas que también escriben tal y cual, para mí realmente eh, fue una cosa que yo tenía como, no sé, como decirte una cosa, como ser astronauta. Que qué chiva y es algo que te lo sí, sí, imaginas de sí. carajillo y qué bonito, pero madre, no va a suceder. Entonces, Ajá, ajá.
yo lo había visto como un poco así y de un momento a otro como que realmente pasó y me tomó bastante como por sorpresa, en cierta forma. Entonces, no es que Mm. yo no me lo hubiera imaginado, es que no lo creía posible. Entonces, pues lo hacía como muy, como hoy escribo y me siento bien y feliz y todo, pero a ver, que de esto no depende mi vida. Eso más o menos así era como yo lo manejaba durante prácticamente toda mi vida. Sí, sí, creo como que es como la, no sé si es como la maldición o la bendición de todas las personas que estamos como en pues, cosas creativas, ¿verdad? Que es como, no lo voy a hacer por vender o por ser súper famoso o consagrado, pero igual lo hago, pero tengo esa esperanza ahí pequeñita en el fondo de que nunca se va a pagar, ¿verdad? Yo creo que músico, Exacto. pintor, escritor, todo es igual, ¿verdad? Todos somos Sí, iguales. exacto, es lo que me decía una amiga Sí, mía, pero ella, bueno, ella se dedica a hacer documentales y es como que, madre, uno sí. trabaja tanto, pero no sabe si esto va a tener algún resultado o no. Entonces es un proceso en el que ya vos te acostumbras a hacerlo simplemente porque te gusta mucho y realmente te encanta, pero no Mm. sabes qué va a haber al final o si va a haber algo al final. Entonces, pues, cuando ya un poco la situación cambia, sí estás en una situación total, como te digo, totalmente nueva y pues sí te toma un poco como que ahora tengo que aprender. Sí. Entonces, cómo empezó usted con este ride de escribir? Porque empezó Di- desde cuándo? ¿Cómo Desde fue? que era súper pequeña, desde que no sabía escribir, mi mamá me decía Mm, que, y sí, yo me acuerdo de eso, que yo lo que hacía era dibujos como en secuencia para contar historias, porque todavía no podía escribir, ujú, no iba a la escuela ni nada. Entonces yo los pegaba en la pared para ir contando la historia, iba haciendo dibujos y dibujos y dibujos. Y pues bueno, ya después aprendí a escribir. Antes de entrar a la escuela, aprendí a leer porque realmente tenía muchas ganas de esto, inconscientemente ya se sí, sí. veía. Pero durante mi adolescencia y los primeros años de universidad y todo, yo estaba un poco como que quería hacer muchas cosas a la vez. Entonces no me enfocaba 100% en esto. Lo tenía, pero también tenía muchísimos otros intereses. Y ya, por ejemplo, en el momento en que yo dije, sí, me voy a dedicar solo a esto y le voy a poner y todo, ya a nivel como más profesional, es relativamente reciente en mi vida. Como que Ah, ok. tenía, tenía ganas de hacer muchísimas cosas, pero al final hice tantas, pero de lo único que me siguen quedando ganas es de escribir. Las otras murieron en el camino. Ah, interesante, interesante. ¿Cómo qué? ¿Qué estabas interesado? Por ejemplo, durante muchos años estudié para hacer, estudié música clásica. Yo toco Ah, ¿en cello. serio? Entonces, sí, por Ah, ejemplo, esa fue una vara que le invertí muchísimos años de mi vida y llegué a un momento cuando yo estaba en la universidad que me dijeron como, no, tiene que escoger o se queda con las letras o se queda con la música. Y yo escogí las letras y no me arrepiento hasta el día de hoy de mi elección. Pero, por mm, ejemplo, sí fue una vara que yo dije como que tengo que renunciar a una vara que yo le invertí esfuerzo desde que tenía 7 años. Entonces sí fue como bastante mm, difícil como decir, ok, realmente no lo puedo hacer todo en esta vida, por ejemplo. También tuve otra etapa en que me di un poco por trabajar con organizaciones internacionales y hacer voluntariado. He mm. tenido como varias etapas, he tenido también muchos trabajos muy extraños a lo largo de mi vida por el simple hecho de sobrevivir. Entonces, sí que he hecho muchas cosas, realmente muchas. Donde me Sí, pongo a verlo sí. así para atrás, me quedo un poco como sorprendida y yo en qué momento fueron cosas tan random y que me entusiasmaron mucho en su momento, pero que ahora yo digo, o sea, sí, no, ya fue una etapa, ya pasó, ya, etapa Ya concluida. pasó. Sí, viajar, ¿verdad? O sea, estuve viendo como que tenés como un blog de viajes o como así empezaste las primeras publicaciones o ese Correcto. blog fue bastante importante, ¿verdad? Y todavía lo tenés, ¿cierto? Todavía lo tengo, sí, aunque ahora en realidad ya viajar para mí no es una prioridad. Diría que Mm, desde hace unos 5 o 6 años dejó de ser como el centro de mi vida. Antes sí que lo era. Y pues un poco la literatura de viajes salió justamente de eso, que estaba viajando y mis amigos me decían como que, ay, porque tenés que contarnos cómo te va, tal y cual. Y yo decía, bueno, la mejor manera tal vez de hacerles un blog para que quien lo quiera leer lo lea. Y así no mm, tengo que estar mandando WhatsApp a todo el mundo y contándole vida y milagros. Entonces, como lo quise condensar ahí, claro. y pues eventualmente el blog fue creciendo y pues terminé haciendo eso por bastantes años. Todavía sí que me sigue interesando, pero no es ya definitivamente el centro de mi vida, no. Ahora me interesa centrarme mucho más en la ficción que en la literatura de viajes y porque ya también Mm, en realidad creo que después de haber viajado tanto llega un momento en que por muy extraño que le pueda sonar a mucha gente, uno realmente se cansa.
Se cansa Me física y imagino, o sea, emocionalmente se cansa. mm, qué es lo cansado? ¿Como no tener un lugar fijo? ¿O la viajadera? ¿O qué es Yo lo creo que que cansa? Es cuando, que sí, me han dicho eso porque conocí a una muchacha que hacía lo mismo y me dijo, es que me cansé y ya me fui a vivir a Londres. Y yo, ¿de qué se cansa? Como así, mucha gente no entiende, yo lo entiendo. Yo pasaría viajando, ¿verdad? es que también yo creo que la mayoría de la gente asocia viajar con unas vacaciones y entonces es un tiempo muy corto en Ah, el que vas y te relajas y estás conociendo sitios nuevos y tal y cual, mae, pero cuando usted ve viajando 24 horas todos los días de la semana, todos los meses por años, es una vida. sí, Y tendrás días muy sí. buenos y tendrás días muy malos y el hecho de que te estés moviendo no significa que la felicidad va a estar garantizada. Más bien lo Claro. opuesto, porque cada vez que llegas a un sitio nuevo tenés que volver a comenzar, tenés que volver a conocer la gente, a conocer cosas súper Mm, básicas, cómo se usa el dinero, dónde está el supermercado, palabras nuevas del lugar que estás visitando, incluso muchas veces hasta cómo usar el baño. Uno no sabe leer, uno no sabe hablar, es como volver a ser un bebé prácticamente en cada lugar al que vas, sobre todo si son culturas muy distintas. Entonces, claro, sí, vos te armas tu microvida en ese momento, pero te dura muy ah, poquito y tenés que volver a empezar y volver a empezar y volver a empezar. Entonces, después de estar en este ciclo por mucho tiempo, es como construir un castillo de arena y dejar que la ola se lo lleve. Y voy a hacer otro y la ola se lo lleva. mm, Entonces llega un momento en que realmente emocionalmente te cansa estarle diciendo adiós a tanta gente que conoces, cada vez que te vas de un claro. lugar, decirle adiós a la casa que tal vez estuviste viviendo. Entonces, eso yo creo que a nivel emocional se hace muy cansado, tanta despedida, tanto duelo, tanto Mm, aprendizaje constante. Entonces, pues por un periodo de tiempo, claro, es fenomenal y aprendes un montón de cosas y demás, pero ya después de mucho tiempo de hacerlo, yo lo hice durante aproximadamente 10 años, ya te cansa. 10 años. Ish, Sí, wow. 10 Sí, es un años. montón. Entonces, pues sí, ¿Y ya llegó un momento cuántos en que países dices, conoció? ¿Conoció yo todo? conozco, a ver, de conocer, de haber visitado 80, de vivir 80. 80, sí. Y después de Qué vivir raro. acá, sí, yo sé. No, pero igual, mae, hay gente que, por ejemplo, el otro día, el domingo, fui a comer con un amigo mío que el mae ha estado en todos los países del mundo. O sea, acaba de Ah, terminar. qué raro. Sí, Qué acaba de raro. terminar. Como hace 2 meses visitó ya el último, San Vicente y las Granadinas, fue el último país que le faltaba. Entonces, bueno, Mm, que cuando estás viajando todo el tiempo vas conociendo gente también que hace muchísimo más que vos. Y ya digamos, de vivir, vivir, este es el octavo país en que vivo y espero de verdad que ya sea el último. ¿Y por qué? ¿Por qué escogió quedarse ahí en España? Pues yo creo que España tiene muchísimas ventajas porque, primero que todo, no es un país que tenga una cultura tan ajena a la nuestra. Ya, por Mm, ejemplo, con el idioma es una superventaja, que ya uno llega, mm, lo habla, etcétera, etcétera. Hay muchísima más calidez de la gente. Y para mí España tiene el equilibrio entre el orden y el desorden, porque las cosas funcionan en términos generales bastante bien, pero tampoco son tan rígidas como otros países en los que he estado. Por ejemplo, los escandinavos, Alemania, Austria, todos estos tienen reglas muy definidas, muy rígidas y pues, por ejemplo, que no hay tanta flexibilidad y yo creo que uno como latino necesita un poquito de desorden, de un poco como no hay que tomarse la vida Despeche. tan en serio. Entonces acá, bueno, en Madrid, Ah, la gente tiende a ser como mucho más cálida, como que te incluye muy rápido en tus planes, ok. el clima es bastante bonito en términos generales y pues está de Costa Rica a un vuelo directo. Y a mí en ese sentido, pues me parece bastante bien como un lugar para sentarse. Aparte de que si uno de verdad quiere escribir y dedicarse ya a la escritura y todo, pues esta es una de las capitales para estar, que es donde hay muchísimas Mm, editoriales, muchísimas librerías, muchísimas bibliotecas, grupos de tertulia literaria, es inagotable. Entonces ah, siempre estás en contacto con muchísima gente, estás aprendiendo muchas cosas nuevas y que es realmente yo siento como una sensación como de, me parece tan solemne todo lo que hacen, como tan vasto, tan inacabable, que entonces yo creo que a nivel como cultural, especialmente a nivel literario y hablando español, pues es el lugar uno de los lugares que más conviene para estar. ujú. Qué chido. Debe ser chido. Aquí cuesta un montón, más bien, ver algo sobre literatura. Es como, más bien es un nicho súper escondido. No es, o sea, No, no librerías es, son pocas, son contadas. Creo que hay 5. Hay 5 librerías de verdad.
creo que no, grupos de lectura, pocos, ¿verdad? O sea, la literatura aquí es muy, muy, muy pequeña, muy Sí, es frágil. mucho más limitado que acá. Acá en realidad es Sí, muy inagotable. Es realmente, o sea, yo me sorprendo de lo grande que es el mercado acá. Es gigantesco. qué chido. Bueno, y felicidades entonces por estar ahí, qué chido. Gracias. Hablemos de la novela. Es que vieras que ya la leí, no, no Así me pude, no me dijiste. aguanté, sí, no, no me aguanté ahí a finales de marzo, perdón. Ah, tranqui. Probablemente lo vaya a comprar igual, pero, o sea, wow. O sea, te lo di por mensaje y no es por echarte miel, pero qué rajado. Ah, muchas gracias. Qué buena idea, ¿sabes qué? Qué buena idea. Fue como, es que no quiero hacer spoiler, pero qué buena idea ese final. O sea, ese final no me lo esperaba para nada y hablaba con otra muchacha ahí que también lo leyó y no me esperaba esa idea para nada. Fue así como, ¡pum! ¿Verdad? ¿Cómo surgió esa novela? Porque entiendo que duraste un montón, ¿verdad? Escribiéndola. En realidad escribiéndola no duré tanto, pero publicándola y creyendo sobre todo en mí misma, sí. Eso fue lo que llevó mucho tiempo, porque esta novela yo la escribí hace ya más de 10 años. Y en ese momento, pues yo estaba trabajando en un call center y veía muchísimas series de asesinos en serie. Entonces, pues a partir de ahí surgió la idea y en realidad la novela yo creo que yo la escribí más o menos en un año o algo así, pero después a mí se me metió en la cabeza que esto de escribir no era para mí y que di que la dejaba ahí en la laptop y que ya no la volví a tocar en mi vida, etcétera, etcétera, y pues me dediqué a viajar y a hacer otras cosas. Entonces, creo que fue un proceso de 10 años en el momento en que yo dije como que no, voy a darle una oportunidad a esto, la voy a mandar a ver si la publican y demás. Entonces no fue tanto que duré escribiéndola, es que duré mucho creyéndome que yo fuera capaz de lograr algo. ¿Y cómo hiciste ese cambio? ¿Cómo lograste creer en eso? Porque creo que es Pues, una de las partes más difíciles de toda persona, bueno, de muchas personas, pero en la parte creativa creo que es una de las cosas que más cuesta hacer, ¿verdad? Muchos músicos se quedan ahí en el olvido, mucha gente deja esas metas o esas metas desde pequeñitos, esos sueños en el olvido, ¿verdad? Muchos escritores dejan muchos borradores escondidos por vergüenza, incluso por no querer ser expuesto, ¿verdad? Ante el que tal vez te digan que no, ¿verdad? ¿Cómo lograste ese creer en Andrea para lograrlo? creo que, bueno, influyeron dos situaciones en específicas. Una que una vez estaba hablando con un amigo, ya de eso hace ya bastante tiempo, y estábamos hablando justamente de que, pues sí, de la literatura y demás, y no sé qué, y él me decía como que si yo había escrito algo de ficción, y yo, pues sí, pero en realidad lo tengo ahí en la laptop y pues no lo enseño. Y él me dijo como que, pero pásame la novela, a ver qué es, y tal y cual, y no sé qué, y yo, bueno, madre, di, léala, ¿verdad? Entonces yo se la pasé, pero yo venía como bastante, sí me estaba cagando el miedo porque el mae es una persona muy inteligente. O sea, él tiene un Sí, sí. doctorado, toca Esos piano, son los habla como peores. 5 idiomas, mae, y Son yo era los, como son los que, peores a que escribir una novela. Eso es terrible. exactamente, pero yo, bueno, mae, si quiere léala y que Dios nos acompañe, ¿verdad? Que la fuerza nos acompañe. Y al final el mae, bueno, pues la leyó y todo, y después me mandó un mensaje y me dijo como, es que tu novela es un auténtico caramelo, nunca se me van a olvidar sus palabras. Y Mm, entonces como que me metió mucho Ani, como de que sí, trata de publicar, bla, 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 etcétera, etcétera. Me metió como mucho empuje y yo dije, bueno, si lo dice este mae, pues yo debería tomar un poco como la vara más en serio. Y ya después pues vino la pandemia y pues teníamos todos mucho tiempo de estar en interiores y demás, entonces dije yo, bueno, pues voy a dar ujú, una oportunidad y voy a sentarme a revisar la novela, a ver qué cosas le cambio, qué le mejoro, etcétera, etcétera, y a partir de ahí fue como que voy a mandarla a ver qué pasa. Si el mundo se acaba realmente, como todos en ese momento creímos que iba a pasar muchas cosas que afortunadamente no ujú. pasaron, yo por lo menos voy a hacer el intento. Entonces de ahí fue como que ya el momento en como que surgió y que también tuve la oportunidad de crear disciplina, que antes no la tenía. Antes yo era como que escribía solo cuando me sentía inspirada y tal y cual, como un pasatiempo. En ese momento fue como de aprender a sentarme cierta cantidad de horas al día y respetarlo como si fuera un brete por el que me estuvieran pagando ya. Entonces, Ok. esa cuota de la disciplina la aprendí hasta la pandemia. Antes yo sí que no la tenía, para nada. Y Y todavía la al mantiene.
Sí, ahora sí la mantengo. Me cuesta a veces un poco todavía, pero sí que la mantengo. Y me acuerdo que el otro día estaba oyendo un podcast también en que estaban hablando de los Rolling Stones y que le decían cómo han aguantado tantos años estos maes tocando, porque, o sea, hay muchísimas bandas que se han desintegrado a lo largo de los años y más en esos ambientes, ¿verdad? Sí, De rock and roll, que se hacen muchísimas drogas y muchísimo drama y muchísima cosa. Y los maes decían, es que nosotros nunca faltamos un ensayo, es pura disciplina. Y yo dije, sí, mae, creo que tienen 50 años ellos de tocar, ¿verdad? yo creo que tienen Creo más que, todavía, estos maes. Y creo que entonces, recientemente cumplieron 50. sí, yo creo que tienen como 60 ya de tocar. Yo creo que vienen como desde el 62 por ahí, no sé. Ah, bueno, sí, no importa. Sí, yo creo que Bueno, sí. el punto es que tienen una barbaridad de años juntos y yo decía Ah, como que 60, tenés razón, sí, son 60 años. de 60 años y los más dicen, si nosotros nunca Wow. hemos faltado un ensayo, mae, aunque uno esté drogadísimo, va al puto ensayo. Entonces yo era como que, mae, sí, y yo dije, qué rajado, sí, la disciplina, es lo que te da, Sí. suena muy de escuela para todos, muy de la niña pochita, etcétera, etcétera, pero sí que es una realidad que yo creo que marca mucho la diferencia y a mí me hubiera gustado aprender esto mucho más joven, me hubiera encantado, porque creo que sí marca un antes y un después. ¿Y cómo es? ¿Tenés como un tipo de ritual para escribir? ¿Tenés horas específicas? ¿Lo haces por cantidad de palabras? ¿Lo haces por horas? ¿Cómo funciona Yo ese generalmente lo ritual? hago por horas, porque si fuera por objetivos, puede ser que, no sé, me tome no sé cuánto hacer por lo menos incluso un párrafo, porque varía Mm, mucho la intensidad de trabajo. Hay días en que, por ejemplo, tal vez estás muchísimo más distraído, otros días estás más focalizado. Bueno, varía muchísimo, hay muchos factores de diferencia. Entonces yo generalmente trato de hacerlo por horas. Comienzo a las 9 de la mañana, termino a la 1 de la tarde. Luego me tomo una siesta, almuerzo, lo que sea, y luego hago de 4 a 7 y ya eso es como revisión de lo que escribí. Que ya en ese momento del Ah, día, pues ya no revisas. tengo, Ok. ajá, en ese momento del día ya no tengo tampoco tanta energía, digamos, y ya me gusta tenérmelo un Mm, poco como más relax. Entonces me voy tal vez como a un café y me pongo ahí a revisar, a editar, etcétera, etcétera. Y ya el resto del tiempo también lo uso mucho en leer. Creo que leer es indispensable si uno quiere escribir. Me parece que es mm, casi que el único camino. Entonces también ya en la noche, por ejemplo, ya sí me pongo como a leer bastante, 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 que es como ya la parte un poco más pasiva del proceso. Y ya pues al día mm. siguiente sí. Y me tomo sí los fines de semana como todo el mundo. O sea, en ese sentido tengo que también parar un poco y también como y hacer otras cosas, mae, que no todo en la vida es escribir. O sea, usted entiende lo que acaba de decir, digamos. Usted se levanta a las 9 y escribe hasta la 1 y después revisa y después lee en un café. O sea, eso es como el sueño. O sea, te lo repito. O sea, wow. Bueno, mae, pero también uno Felicidad, tiene que ¿verdad? o sea, por ahora Está estoy súper viviendo bien. el sueño. O sea, por ahora lo estoy viviendo, pero también yo no sé cuánto tiempo me va a durar el sueño, porque No, no obviamente tengo que importa. volver a producir y volver a sacar Por cosas, supuesto. etcétera, etcétera. Y creo que tal No, no vez importa. un poco más adelante sí me gustaría como involucrarme en otros proyectos que te den la oportunidad de tener objetivos más a corto plazo cumplibles, porque escribir una novela toma Mm, muchísimo tiempo. Entonces sí me gustaría como tener otros proyectos al lado que me permitieran tener también un poco como de micro victorias, digamos, en el camino y que tengan sí, 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 sí. una fecha más concreta en el tiempo de cuándo se van a terminar y todo, también un poco pues para variar, porque escribir realmente una novela es bastante trabajo, es un periodo muy prolongado de trabajo y que bueno, que también, bien, ahora ya salió una novela fenomenal, pero tengo que ponerme a escribir la que sigue. Y quién sabe Mm, cuánto tiempo me va a tomar eso. Y bueno, que este periodo de felicidad no va a durar por siempre. Hay que seguir produciendo. No se puede un poco, tampoco sentarse uno en los laureles como que, ay, qué bonito. Eso lo puede hacer, no sé, mae, Isabel Allende. Yo todavía no puedo hacer esto. mm, mm. ¿Cómo es ese proceso? Porque, por ejemplo, aquí cuando con las editoriales que hay aquí, ¿verdad? Es como muy, más bien es muy rápido, ¿verdad? Tengo una idea, filólogo, ilustrador, Amazon y listo, ¿verdad? Se toma menos de 3 meses, ¿verdad? Pero me dijiste ahora que firmaste con Alfaguara hace 2 años, entonces desde hace 2 años están trabajaron en esa novela, ¿es así? No, lo que pasa con Alfaguara y con las editoriales generales, o sea, en general las grandotas, es que ellos tienen sus Ujú. catálogos por año. Entonces, Ajá. vos tenés que entrar, cuando firmas un contrato, generalmente no vas a entrar al año siguiente, sino hasta el que sigue. Ah, ok. Entonces,
por ejemplo, yo con Alfaguara firmé el contrato a finales del 2021 y yo por eso ya sabía que en el 2022 mi novela no iba a salir porque ya yo no estaba incluida en el catálogo del año siguiente. Yo sabía que tenía que apuntar hacia el 2023, pero en el 2023 Alfaguara cambió de editora y a mí me tocó una editora nueva y entonces pues hubo muchísimos cambios y hubo que volver a trabajar pues prácticamente muchas cosas que ya se habían trabajado anteriormente y pues también ellos miden el momento de lanzamiento cuándo va mejor, porque por ejemplo no es lo mismo si ya vos estás tirando un libro que es como de Arturo Pérez Reverte o alguna de esta gente que vende muchísimo, esa gente está reservada para cierta cantidad de meses específicos que a ellos les sirve más y los que somos nuevitos pues tenemos que entrar en otra fecha que donde puedan darle como más impulso y más atención. Entonces también hay que jugar con ese, ¿cómo se llama? Con esos factores en cuenta. Ok. Y el proceso de edición, tan rígido es? ¿Cuánto dura? ¿O por qué es que dura tanto? Pues en ¿Qué realidad yo es, siento qué que es? el proceso de edición en mi caso fue relativamente rápido. En términos generales, fue más que todo darle más profundidad al personaje de la inspectora en el libro, Ana María. Ah, Porque yo me había enfocado muchísimo en Irene, que es la protagonista, y Ana María no tanto, y quería que ella tuviera un perfil mucho más difuso, en realidad como personaje, pues no quiero hacer spoiler, así que no lo voy a decir, pero había un motivo por el que yo quería que ella no estuviera tan definida, ni fuera un personaje tan fuerte, con tantas características y con tanta historia. Sin embargo, creo que se me fue la mano y en el momento de edición me dijeron como que no. creo que se le puede. Ya, volviste. Sí, Sí, perdón. Es que me entró una ok. llamada aquí en el teléfono y bueno, ya le puse que no voy Está a bien. contestar. Entonces, bueno, el personaje que tiene yo le voy a dar más fuerza, el de Ana María no tanto, y pues ambas editoras, tanto la que anteriormente estaba en Alfaguara como la nueva, me dijeron, no, hay que darle más profundidad al personaje. Entonces, ese sí fue un cambio importante. Y luego ya al momento de la corrección de pruebas y demás, me tocó una correctora de estilo que lo estaba haciendo con español bastante ibérico. Entonces, yo quería defender a capa y espada el lenguaje que yo estaba usando, porque la novela está basada en América Latina. Y no solo es que yo sea Sí. latinoamericana y lo tenga como una cuestión de identidad, que lo tengo bastante. En realidad, yo creo que para mí como tica es muy importante hablar como tica y trato como de Mm, mantenerlo, pero en este caso, por lo menos yo quería un lenguaje que fuera latinoamericano neutro. Entonces, pues fue un poco ahí también como valorar qué tanto estaba bien dejar el lenguaje latinoamericano contra un mercado como el español, donde se habla un castellano distinto. Pero bueno, al final de cuentas, pues yo metí como cabeza y yo era como que no, 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 tiene que ser por lo menos el lenguaje latinoamericano porque está basado en Latinoamérica tal y cual. Entonces eso también como que lo atrasó bastante un poco el proceso, pero que ya pues finalmente ya pues se cerró y todo bien. Y claro, obviamente tenés que leer tu novela 700.000 veces. Otra vez y y, te, otra vez y otra vez. O sea, ya a estas alturas me la sé de memoria. y te cansaste de estar leyendo. Te aburriste Ah, ya. sí, Estás claro. harta, ¿no? Sí, yo Sí. me cansé un montón. O sea, digamos, ahora que ya salió en papel y todo y la tengo aquí, yo no la leí. Es como que, ¿para qué? Si ya me la sé, Exacto. que ya estoy cansada. Sí, eso es cierto. Sí, eso es cierto. Que, y cómo es como trabajar con un editor, o sea, como tan hombre, o sea, un hombre tan alto, como una empresa tan grande, como llegar y trabajar con un editor, o sea, da miedo, o es como más bien relax, como Vieras que se en términos tratan. generales es muy relax. La gente es bastante, por lo menos en mi experiencia acá, son bastante abiertos, no son rígidos, son súper simpáticos, te respetan muchísimo tu trabajo, como que la novela es tuya y lo vamos a respetar y a tocar lo menos posible, por lo menos así fue en mi caso. Ah, Realmente lo siento como una relación de muchísimo respeto y de mucha valorización de tu trabajo. qué interesante, creí que iba a ser como diferente, más bien es como, para que se venda tiene que ser así, entonces vamos a cambiar todo. No, no, Pensé que, no, para nada. No, son súper respetuosos. O sea, yo creo que ellos ven qué como un chévere. potencial de la novela y tratan de mantenerlo en la medida de lo Claro, posible. por algo firmaron, ¿verdad? Porque de la novela tiene algo que gusta. Sí. Sí, tal cual. Y o sea, y al final de todas cuentas siempre te dicen como al final los cambios dependen de vos. Vos sos la persona que vas a decidir si van o no van. Es Ah, bastante, sí.
Sí, 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 es bastante respetuoso, pero claro, uno que está aprendiendo mucho todavía del mercado editorial y demás, etcétera, etcétera, porque hay que ver que y yo soy una escritora muy nueva, y yo estoy dispuesta a aprender y a entender qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Entonces también tengo como mucha Mm, apertura mental en ese sentido, como de que, mae, yo aquí vengo, soy nueva en el vecindario y voy a escuchar las sugerencias que sean posibles y todo. Sin embargo, las que me han hecho sí me han parecido súper razonables en términos generales. mm. Sí, ok, está muy chévere. Pero bueno, volvamos a la novela, no hablamos de nos perdimos. Tranqui. ¿Cómo nació esa idea? ¿Cómo nació esa idea tan extraña? O sea, mi pregunta es, ¿el final lo pensaste desde el principio o el final fue algo que salió de la nada? Salió al rato No, después. no, lo pensé desde el principio. O sea, fijo, sí, o sea, creo que era la única forma. Lo Bueno, pensé. bueno, cuénteme esa novela, ¿cómo salió? ¿Cómo se le ocurrió? ¿Cómo fue el proceso de esa novela? Bueno, cuando yo comencé a pensar en la novela, sí tenía muy claro el final, quería que ese fuera el objetivo de la novela, pero obviamente que para llegar a ese final hay que escribir toda la puta novela primero. Entonces, sí, fue como un poco armarlo para que el final fuera así. A mí me surgió la idea porque, y es puede parecer una estupidez, pero igual fue así. A mí me pasó, ya, y te estoy hablando de hace muchísimos más años atrás, muchos, muchos años más atrás, eh, me pasó con Harry Potter. Porque la vara fue que yo primero me leí los libros de Harry Potter y yo me había imaginado el bosque ese que está alrededor de Hogwarts, yo me lo Ajá. había imaginado como un bosque tropical lluvioso, porque esa es la idea que yo tengo de bosque. No, así no es. Exactamente. Pero yo me lo había imaginado así y me lo había imaginado, no sé, Ah, mae, con esas hojas verdes gigantescas sí, sí, y con las tal y ranas y cual, todo. y no sé qué, mae. Y después me siento a ver las pelis y sale ese bosque inglés bastante inglés, Inglés, que claro. obviamente no es tan frondoso, ni tan verde, ni tan nada. Y yo, mae, pero ¿por qué no hay un tucán? O sea, ¿qué pasa aquí? Sí, sí. Este, sí, o sea, no sé, vieras que, ya te digo, fue una cosa muy, muy curiosa, pero en ese momento caí en cuenta que cada vez que una persona abre un libro y lo lee, vos como escritor puedes darle toda la descripción que te dé la regalada gana, que al final esa persona se va a imaginar y va a interpretar las cosas de acuerdo a su cultura, a su historia personal de vida, a su Mm, psicología y va a construir un mundo diferente mm, cada vez que abres el libro. Entonces, por ejemplo, mae, no sé, si uno abre un libro común y corriente, tipo Mujercitas, hay gente que se va a mm, imaginar a Joe rubia y otra se lo va a imaginar con el pelo oscuro, aunque Luisa May Alcott haya dicho que esa madre tenía el pelo oscuro. Pero uno se lo va a mm, imaginar como le dé la regalada gana. Entonces, mm. pensando en que cada quien crea su propio mundo cada vez que lee un libro y la infinidad de mundos que pueden salir de un solo libro, yo dije, quiero tener un libro en que el lector se dé cuenta de que no es un acto pasivo leer, que también hay muchísima creatividad de su parte, también hay muchísima imaginación de su parte, pero uno se sienta a leer y cree que es un canal unidireccional, cuando en realidad no es así. Uno también participa en el proceso creativo y eso es lo que lo Mm, diferencia de muchas otras experiencias artísticas. Entonces yo quería hacer un libro mm. en que en realidad el lector tuviera claro de que, madre, usted no está aquí sentado leyendo y no hace nada. Claro que hace, pero quería ponerlo de manera contundente al final. Sí, sí, y creo que esa es como la sorpresa y bueno, yo cuando lo terminé me quedé así como pensando un rato en eso que dices, ¿verdad? Yo tenía un protagonismo en esta novela que no sabía que lo estaba teniendo y creo que mucha gente no lo sabe, ¿verdad? Que es como el autor me cuenta la historia y yo lo escucho y ya, ¿verdad? Como una maceta, pero realmente no es así, realmente hay un protagonismo muy importante del lector. Claro, Eh, porque es Dios fue lo que estaba hablando con una persona recientemente, o sea, para mí, bueno, y no, que ya lo había hablado más bien con mucha otra gente en la realidad, para mí que para que haya literatura tiene que haber, es como una trinidad, tienen que haber tres elementos, tiene que estar la obra, el lector y el escritor, los tres. Si no están esos tres, no hay literatura. Si a mí no me lee nadie, el libro es un papel. Punto. ujú. Aunque yo le haya escrito, le haya puesto todo el amor del mundo y tal y cual, mae, no está completa la experiencia literaria si no están los tres. Pero a uno se le tiende a olvidar eso. Sí, sí, qué chiva, está muy chiva la idea, creo que es súper original. Y la parte bueno,
temas religiosos que metes demasiado, ¿verdad? Creo que se trata como sobre todo de eso. ¿Es basado en esta misma idea del lector que tenga ese protagonismo? ¿O por qué es que metes tanta religión ahí? Le meto ¿De dónde bueno, salió? por dos razones. Número uno, por una personal. Yo fui a una escuela de monjas y fui, y Ish, realmente la experiencia no fue tan buena. no jamás. Sí, en realidad no fue tan buena. A ver, que yo cuando ya llegué como a sexto grado, yo le dije a mi mamá, mamá, o me saca o aquí yo hago un despiche porque ya yo no quiero estar más acá. Y mi mamá por Mm, dicha pues tuvo la visión como de sacarme de esa escuela y ya después yo fui pues a un colegio ya más laico. Pero en ese caso, pues sí, eso tiene mucho de componente autobiográfico, podría decirse en cierta medida. Obviamente que no a los niveles que está sí, no, Irene, el personaje principal, jamás, nunca. O sea, tampoco esos pero niveles que puede no. ser que no, cero, cero. Pero sí, por ejemplo, se veía mucho trasfondo que yo podía utilizar, pues, por mis propios conocimientos de la religión. Pero por otro lado, también sí que me interesaba en cuanto a la trama del libro, porque Irene es un personaje que está muy abierta a creer en cosas que ella no ve. Y Mm, creo que nosotros, en realidad, en nuestra cultura occidental, hemos olvidado mucho que nosotros no estamos solos en el universo. No necesariamente porque hay un Dios, un poder superior o lo que sea. Si uno no quiere creer en eso, pues todo bien. Pero sí que es cierto que la sociedad y las decisiones individuales que toman toda la gente que está a tu alrededor y en el mundo en general, sí que te afectan y te controlan, aunque no quiera. Uno. Sí mm, pasa. Uno no tiene tampoco el claro. control de su vida tanto como te lo hacen creer y sobre todo, bueno, con el perdón de la gente de autoayuda, pero no es solo eso de que uno puede si quiere, etcétera, etcétera. No pasa así. Entonces yo creo que Sí, sí, también a sí. la trama del libro me interesaba mucho agregarle ese componente de que no estamos en total control de la trama de nuestras vidas, a final de cuentas. Y que Sí, por eso y es... mucha gente que tiene cosas religiosas y demás, sí tiene un poco eso más claro. Ah, ok. Sí, eso lo tomas, eso lo haces notar mucho. Yo no soy el protagonista de mi propia vida, ¿verdad? Eso, ¿de dónde sale eso? Me llegó mucho porque sí me recuerdo, yo también trabajé en call centers, ¿verdad? Y Ajá. recuerdo que yo estaba ahí pudriéndome y decía, "No, yo estoy viviendo la vida de alguien, esta no es mi vida, ¿verdad? Esto no es lo que yo quiero en mi vida, ¿verdad?" ¿Sale de ahí lo del tema religioso, de ahí se te ocurre o sale del call Sí, center? de ahí va saliendo bastante de eso, que yo creo que es un poco como tener que analizar hasta qué punto nosotros estamos en control de nuestras vidas o no, y Mm, hasta qué punto también, yendo un poco hacia atrás en la novela, que es cuando Irene, pues al principio es politeísta, eso fue un poco mm, en el sentido de que antes también la gente veía a los dioses como muy participativos en su día a día. Y creo que mm, eso, pues, obviamente a lo largo de los milenios se ha ido perdiendo. Pero, ¿qué mm, pasaría si nosotros tuviésemos que regresar por A por B a ese tipo de cultura del politeísmo y que también es todo capricho de los dioses y demás? O sea, muy interesante, me parece como la idea de planteárselo y que al mismo tiempo, pues en la trama de un libro, en realidad los personajes tampoco tienen control de la trama. sí, exactamente. Sí, exactamente. Bueno, que algunos escritores dicen como que sí, como que los escritores los personajes les van diciendo a uno como qué es lo que va a pasar. Creo que no me acuerdo quién era, que decía como yo solo me pongo a escribir y el personaje me va diciendo qué va a pasar y yo solo escribo. Creo que también puede irse por ahí. Puede ser, digamos, pero yo pienso que en realidad, por lo menos de mi experiencia, Mm, lo que sí yo no tengo 100% claro cuando comienzo a escribir un libro es todo el proceso que va a llevar. Porque, por ejemplo, justamente me lo preguntaban ayer, que tuve la presentación del libro acá en Madrid, que como el libro oh, es se cierto. divide, sí, ¿Cómo te fue? ¿Cómo estuvo eso? bien, 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 por dicha. O sea, en Sí. realidad estaba súper nerviosa también porque fue un momento en como que me jaló ahí el terruño, tiquicia, y yo Ah, decía, ah, madre, qué madre no poder hacer esto en Costa Rica. O sea, realmente como que mm, me puse a pensar mucho en eso todo el rato, porque claro, estaba súper contenta de hacerlo aquí en Madrid, tal y cual, pero no es lo mismo como estar sí. en Costa Rica, que yo sé que va mi familia, van mis compas del cole, etcétera, etcétera, que hubiera sido como una cosa mucho más íntima y personal para mí. Eso sí lo sentí como mucho la diferencia. Sí, sí, llegó mucha gente entonces. Sí, llegó bastante, pero sí me tenía un poco Wow. ¿cómo se llama? Como preocupada también, como yo, como que, ¿quién va a venir? Sí, Es- veo. Sí, veo que llegan dos personas y que.
Exactamente, ¿verdad? Entonces vieras que estrés, la verdad. O sea, yo ayer ya cuando ya llegué a mi casa y todo, yo era como que, ay, qué alivio, ya pasó esta vara. Pero bueno, en Sí. fin, el Ah, punto bueno, es sí. que se me fue la pajarita de, sí, que me lo estaban preguntando ayer, que como el libro se divide en 5 partes y cada parte está representada por una pintura surrealista, alguien Mm, me preguntó que si yo tenía ya visualizadas esas pinturas para dividir el libro y yo dije que solo las 2 primeras, las otras 3 yo no tenía ni la menor idea de cuáles iban a ser. Pero mm, como la trama del libro se fue desarrollando, yo diría que prácticamente por sí misma en muchos sentidos, me tuve que poner a leer mucho más de historia del arte, buscar otras pinturas que me fueran sirviendo para el desarrollo de la trama y yo, cuando comencé a escribir el libro, yo no sabía que iba a terminar incluyendo esas. Entonces sí que hay mm. muchísimo del proceso que vos tal vez puedes planear bastante y estructurar la novela y los personajes y tal y cual, pero solo hasta que te sentas a escribir, vos sabes qué rumbo va a tomar la vara. Sí, 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 qué interesante. Pues creo que eso es lo más chido como escribir, ¿verdad? Como meterse en un mundo donde uno no sabe qué va a pasar, pero uno está creando ese mundo, pero no sabes, realmente no lo estás creando, pero sí, ¿verdad? Es Es una como vara muy increíble. rara, es muy Sí, raro, o ¿verdad? sea, para mí es como, no sé, para mí es como a veces yo lo veo como ser una medium, como que uno se sienta y de un momento a otro escribe y la vara sale y fluye y todo, y después uno lee y no dice, pero yo escribí esta vara, o sea, como que es realmente como un trance ahí Ah, medio raro, y es un proceso muy sí, curioso. sí, uno es como el lapicero de la historia, como el Sí, lapicero que la esto, historia usa para escribirse. Ajá. exactamente, es Sí, bastante curioso y eso es, y yo creo que esa es la parte chiva, que también muchas veces uno no sabe qué va a pasar. sí. Hay muchas frases de su libro como que me llegaron y ahí las marqué, pero hay dos que a mí me dejaron así como loco, que Andrea, le decía Ajá, yo a mi novia esposa, y Andrea, vea lo que puso ella. Una es, tal vez no es literal, ¿verdad? Y voy a hacer un spoiler, lo siento, tal vez lo podemos cortar, pero tengo que decir. Entonces, cuando al principio, cuando a Irene se le cae el Cristo, o como que ajá, algo pasó y que se le cae el Cristo, y que la monja no sé, la castiga y le mete en un armario, ¿verdad? ajá, Y le dice que ella lo que tiene miedo no es de la monja, sino es que el Cristo venga a ponerle otra mejilla, o ajá, algo así. Ah, sí, correcto. o sea, eso me tira a mí como el miedo, ¿verdad? Que tienen las personas del propio Dios o la propia religión que siguen, ¿verdad? Es como, y sí es amor hacia Dios y sí es como esperanza, pero es un miedo tan profundo, man, que realmente no me importa en este momento la monja, lo que me importa es que realmente venga Jesús a vengarse, a haberlo votado, ¿verdad? Sí, Es correcto. genial, fue genial. Y la otra fue cuando ya mucho más adelante, que ella ya se sentía puta, ¿verdad? Y decía que ni Ajá, siquiera Jesús viniéndose dentro de ella le iba a limpiar. Algo así fue ajá, lo que sí, dijiste. sí, sí. Va, va, brutal. O sea, es tanto el pecado que ella tiene en su cabeza que ni siquiera su propio Jesús lo puede. Y también hablando de todo el tipo, todos los casos de violaciones y demás que pasa mucho, entonces es Jesús el que se viene porque es un padre muchas veces que lo hace, ¿verdad? Todo este tema, ¿verdad? Tan terrible. Esas dos partes a mí me dejaron Como como what the loco fuck. y No, yo a sí, veces me pongo a pensar un poco porque no sé cómo también van a tomar el libro en Costa Rica, que Costa Rica es un país muy católico. mm, Entonces, a mí eso pues sí me deja un poco como a la expectativa, digamos. Mi prima me había dicho como que ella iba a estarle leyendo a mi mamá el libro periódicamente, o sea, que iba a visitar y iba a leer el libro con mi mamá y no sé qué, no sé cuánto, y yo, "Mae, mejor no". Porque mi mamá es súper católica y capaz ahí que se le hace un cortocircuito. Pero, no sé, sí me da como un poco como expectativa también cómo lo va a tomar, porque la gente en España si bien es cierto que hay gente que aquí el catolicismo es bastante fuerte todavía, hay, pues, hay muchísima gente que ya le vale cualquier cosa. Entonces, sí me mm, parece como muy interesante cómo va a ser la recepción en ese sentido allá, porque sí son temas que son bastante que puedes resultar frases bastante chocantes. sí. Y me imagino que la editorial sabe esto, entonces la estrategia como para ese lanzamiento y mercado va a ser específica también el tipo de ese libro, ¿verdad? Le decía, no me acuerdo quién era, que este libro aquí, tal vez una editorial aquí tal vez no podría publicarlo por lo que habla, porque es verdad que habla tanto de la religión, ¿verdad? Que no creo que una editorial aquí logre o pudiera lograr que el libro explote, ¿verdad? Porque
se necesita una estrategia muy definida. Creo que sobre una editorial tan grande podría lograrlo, ¿verdad? Sí, tal vez la Algo, cuestión de marketing, en realidad yo sí, sinceramente no conozco tanto el mercado editorial en Costa Rica, pues por una sencilla razón. Como yo no creía que iba a poder llegar a ser escritora y todo, y yo en ese momento pues ya ni siquiera vivía allá y tal y cual, entonces yo no he hecho, de hecho, prácticamente ninguna investigación de mercado en ningún lado. O sea, yo soy muy nuevita en esto del mundo editorial, cómo funciona, cómo se hace el ah, marketing, qué sirve, qué no. O sea, hasta ahora estoy aprendiendo, porque, como te digo, yo estaba muy enfocado en que esto era una cosa absolutamente individual. Y ya después, en el momento en que tomé la decisión de mandar a la novela y todo, fue que, mae, la pegué, pero que yo no tenía conocimiento del mercado editorial. No sé si en Costa Rica, por lo tanto, esto hubiera funcionado o no. Creo que sí hubiera sido efectivamente más difícil. Eso sí lo tengo un poco claro. Me imagino que sí, que hubiera sido más difícil ujú, allá. sí, sí, creo que sí. O sea, ya es difícil para cualquier tipo de libro, ¿verdad? Creo que un libro que hable cosas tan, ¿verdad? Tan profundas sobre religión hubiera sido más difícil. Bueno, no sé. No sé. Sí, Bueno, yo no, tampoco sé nada de eso. sí, Sí, yo no la verdad tan. es que tampoco, Estoy tampoco tengo suponiendo. mucho conocimiento de la vara, pero bueno, me imagino. Estoy Todos son suponiendo. suposiciones. Sí, 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 sí. ¿Y qué sigue ahora? ¿Qué sigue con Pues, usted? ¿Qué va a pasar? por el momento, creo que ahora sí tengo que volverme, pues, enfocarme muchísimo más en la promoción del libro. Como te digo, el otro día leí una frase Mm, que era 50% del trabajo de un libro es escribirlo, 50% es promocionarlo. Entonces ahora mm, estoy con ese 50%. La verdad, por un lado me encanta porque me permite ser mucho más sociable, conocer gente, hablar, tal y cual, pero por otro lado, como te digo, para mí es totalmente nuevo y pues me resulta un proceso adaptativo bastante complicado en este momento. Aparte de que también, por otra parte, pues yo apenas llevo un año viviendo en Madrid y también yo me estoy adaptando a Madrid y estoy haciendo pues mi círculo de amigos y conociendo mejor cómo funciona el país y todo. Entonces es como mucha adaptación y creo que por el mm, momento me tengo que seguir enfocando en esto bastante. Sin embargo, ya estoy comenzando a trabajar en otra novela que esta sí va a ser también, me parece mucho más retadora que Una asesina en el espejo. Me parece mucho más difícil de escribir hijo y de pucha. que sí, la verdad es que me cago un poco de miedo, pero digo, mae, un pasito a la vez, porque Ok. sí es una novela mucho más ambiciosa y creo, bueno, por lo menos este año, no estoy segura ni siquiera que la termine, tal vez el próximo año, no sé. Pero sí es una novela que requiere mucho, mucho más trabajo, realmente mucho más. Había comenzado como con mucho empuje y llegaba, ya llevaba como ciento y pico de páginas, pero las guardé un ratito, que yo le llamo como ponerlo en la refrigeradora para que uno pueda verlo después en la distancia y ver si la vara sirve o no sirve. Mm, Y lo saqué recién de la refrigeradora y yo era, ¿qué es esta mierda? Yo, madre, no hay que volver a empezar. Entonces, va con- para hablar con la cumbia. sí, sí. Bueno, hay suerte entonces con ese libro. Entonces, ¿cuándo es que está el libro aquí disponible? Es a finales de marzo, me dijiste, ¿verdad? Sí, correcto. Me habían dicho que alrededor del 25 de marzo, pero como se atraviesa Semana Santa, entonces todavía no hay una fecha concreta. Pero sí que ya Ah, de aquí a un mes sí tiene que estar ya en librerías allá, que ha sido un proceso no tan prolongado ni nada, pero como acá la editorial se encuentra en Madrid, bueno, en Barcelona también, se han enfocado mucho en el mercado de acá, de España. sí. Mm, Entonces, pues bueno, que ese ha sido como el centro de todo, pero ya ahora sí, ya hay que ir desplazando hacia Centroamérica, lo cual me pone bastante contenta porque, por supuesto, es de donde vengo. ¿Cómo no voy a querer yo que se venda ahí también? Entonces, sí, sí, estoy bastante contenta ya, muy emocionada por esta parte que viene. y no has pensado cómo hacer una presentación aquí o algo así. Mae, me encantaría, pero en este momento sí que yo no tengo contemplado No visitar Costa has. Rica por lo menos hasta agosto. No. Ahora, el próximo mes viene mi familia a visitarme acá y demás, entonces no creo que sea ahorita el momento de poder ir allá, lamentablemente, y también que aquí, pues en España también tengo que también moverme mucho para que se venda. Entonces, pues sí, no puedo en este momento. Tal vez por ahí de agosto lo logre, me encantaría, pero igual de siempre voy a estar como bastante conectada y todo lo que se pueda hacer online, pues bienvenido sea.
Ujú. Y te drena, es estar en esta parte, en esta etapa de estar dando bulla. O sea, porque Claro, es que vieras que sí. lo pregunto porque escribir es como muy personal, ¿verdad? Uno solo, frente a la compu, y ya después es estar ahí como hablando con todo el mundo. Es chiva, pero también en mi caso me drena, puta. Sí, es bastante, Mm, o sea, por ejemplo, ayer que ya pasó la presentación y demás, yo dije, mae, este fin de semana, bueno, aquí estamos en invierno y está lloviendo bastante este fin de semana, y yo dije, mae, este fin mm, de semana no me saca nadie de la choza, o sea, nadie, mi casa, o sea, quiero estar en mi casa tranquila, ponerme a leer un montón, ver un rato series, lo que sea, pero no quiero ver a nadie, no quiero salir, o sea, quiero por lo menos descansar bien este fin de semana y ya mm, un poco, ya cuando pase algunos meses y ya pueda pues bajar un poco el ritmo, si no logro ir a Costa Rica en agosto, sí me gustaría tomarme el mes de agosto como para irme a un pueblo perdido en España y mm, encerrarme a escribir y nada más. O sea, y- donde no me distraiga nada, así, o sea, bien ermitaño, sí, un lugar que sea súper bucólico, aislado, no sé, hay unas qué cabras rico, dando vueltas, no más, pero nada más. qué rico. Sí, fijo, Exacto. sí, fijo. Yo es que odio ir como a ferias, a ir a vender. Ajá. Como, ay, Yo estas creo personas. Bueno, o sea, es que yo creo que a mí no me molesta tanto hablar ni nada por el estilo en público, sino que a mí yo creo que tengo el chip costarricense muy metido de que uno no puede rajar Ay, y que sí, todos sí, también, claro. exactamente, Sí, uno sí, no puede llegar y decir como, madre, sí, tiene que leer mi novela porque es lo mejor que se ha escrito en el mundo y tal y cual. O sea, nosotros yo creo que qué en Costa vergüenza. Rica muchas veces no venimos con este chip porque uno tiene que ser, todos tenemos que ser igualiticos y usted no raje porque si usted es un rajón, usted automáticamente cae mal y caer mal en Costa Rica es un crimen. Entonces, yo vengo también con ese chip y acá me lo ¿Cierto? tengo que quitar. Y yo es como que no me despoje de mi zona de confort, Ah, de no caer mal. sí, Entonces, sí, es un a mí es poco que me más da difícil. vergüenza. Es Sí, que da da como vergüenza, ¿verdad? vergüenza, correcto. Y yo me he dado cuenta que en ese sentido yo tiendo a ser mucho más tímida. No me considero una persona tímida, pero en ese momento sí que sí me agarra la timidez. Como que me da mucha Sí, pena sí, decir, como compre mi novela, léala, bla, bla, me da mucho trabajo. sí. Yo he visto que hay otros autores como que están en una feria, ¿verdad? Entonces llegan y venden el libro y ya se lo firmo, dicen, ¿no? ¿Quieres una foto conmigo? Yo eso no lo puedo hacer, me da demasiada vergüenza. Es como, ya lo compré, Exacto. váyase. O sea, no me vea más. Sí, 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 a mí No me vea me más. pasa igual, o sea, es como que, fírmelo, y yo, mae, ¿para qué quiere eso? O sea, es como que, ¿Para qué? ¿Estás segura? Está más bonito así. Y yo, "Mae, bueno, ahí sí está bien, te lo firmo, mae", pero, o sea, es como una sensación, como te digo, como nunca he estado en esta posición antes, uno se va descubriendo a sí mismo y se da cuenta un poco como dónde están sus límites y qué límites está dispuesto a cruzar o tiene que cruzar. Es otro mundo. Mucho menos una foto. O sea, yo pensé que pues, una foto conmigo y el libro. Es como, con su Mae, celular, sí, no con el mío. Es, sí, para mí es como mucho con demasiado, no sé, es es muy emocional. extraño, pero bueno, de ahí no sé, hay personalidades que les encanta, por ejemplo, eso. Yo me pongo a pensar, bueno, Salvador Dalí, que es el autor de la pintura que sale en la portada de mi libro, y el mae era un Mm, showman y le encantaba y todo, y se mercadeaba súper bien. Y hay gente que nace mm. para eso y hay gente pues que no se nos da naturalmente. Sí, sí, sí. Creo que es una pena, porque todos deberíamos tener ese chip. Que es más fácil todo si no tienes ese chip. Sí, es mucho más útil, definitivamente, pero bueno, Sí, es lo que le tocó a uno no hay y hay nada que que hacer. aprender a jugar con las cartas. Hay que saber ponerse esa máscara. Vieras que, bueno, ya para, bueno, no, si se quiere. Ahora dijiste como que leer es lo más importante para un escritor. Una vez fui a una conferencia de escritores y no sé qué, o esto me lo contó alguien, la verdad, no me acuerdo, que decía que un escritor decía que él no leía porque él no quería que su escritura fuera influenciada por nadie más. Quería que fuera totalmente original. ¿Qué pensás de eso? Pues yo pienso que es un grave error. No sé quién será esa persona ni nada, pero a mí me parece que más bien incluso cuando yo estoy bloqueada y no sé cómo salir y no sé cómo continuar con un pasaje o lo que sea, me encanta leer autores que yo sé que me gustan y dedicarme a la relectura porque siento que me inspiran. Y realmente como que quiero como que se me contagie, como que se me pegue esa manera de escribir y todo, y yo eventualmente
espero encontrar mi propio camino y mi propio estilo, por supuesto. Pero para mí es indispensable salir, para salir del bloqueo de escritor, leer gente que yo respete, que admire, que me encante su trabajo, porque me inspira. E incluso lo llevaría un poco más allá. También me pasa con películas o con cualquier otra Mm, obra de arte que yo la veo y me inspira. Yo digo, mm, madre, qué gente para hacer varas claro, tan bien hechas, realmente como que me motiva y tal y cual. Entonces yo creo que sin esa oportunidad de nutrirse de lo que hacen otras personas, pues francamente yo creo que tampoco soy tan genia como para que todo salga de mi cabeza. Para mí realmente me es encantaría poder ser posible. así a ese nivel, pero a mí me encanta leer. O sea, me acuerdo que el otro día estaba leyendo un libro de Rosa Montero y ella lo menciona muy bien, que hay una pregunta que la gente se hace, ¿qué preferiría? ¿Solo poder escribir o solo poder leer? Y que casi todo el mundo dice, solo poder leer. Y yo, claro, mae, solo poder leer es riquísimo. Es lo mejor que Riquísimo. hay. Sí, riquísimo. Entonces, sí, es riquísimo. Entonces yo digo, mae, ¿cómo va a renunciar uno a eso? No, para mí uno aprende de otros escritores todo el tiempo y creo que es una parte casi tan indispensable leer como escribir para el trabajo literario. Me parece que van de la mano los dos. Sí, y creo que el leer, ¿verdad? Muchos escritores, muchos libros van formando ese estilo que uno quiere llegar a conocer, ¿verdad? Dentro de su historia, ¿verdad? Creo que uno no tiene como un estilo desde buena entrada, si puede, bueno, tal vez sí tenga uno como desde que nació, pero todas esas lecturas lo van forjando a uno como escritor y creo que es súper importante leer. Yo no sé, esta persona Claro, si habrá y yo publicado creo algo, que eso es pero un yo proceso que quiero le leer. pasa a todo el mundo. Sí, Sí, de hecho, o sea, yo creo que es un proceso que todo el mundo pasa en algún momento. No sé, también le pasa, por ejemplo, a los pintores. O sea, si vos ves, por ejemplo, los cuadros iniciales de ciertos pintores son muy parecidos a lo que otros pintores venían haciendo, pero eventualmente encontraron su camino y su estilo y se hicieron reconocidos por ese estilo. Pero no es que no tuvieron que ver ninguna pintura para poder crear su propio estilo, no. Más bien se nutrieron de no, muchas cosas para llegar a donde llegaron. sí, y muy importante eso también que es como de no solo de libros, uno se inspira, ¿verdad? También de películas, de series y de cómics, ¿verdad? Por todo lado hay historias y por todo lado hay gente súper chiva haciendo cosas chivas. Yo, por ejemplo, me inspiro mucho en imágenes, ¿verdad? Imágenes de Ajá, pinturas, personas que han hecho, es como, de ahí sale un personaje, de ahí sale una historia, ¿verdad? Pero creo que hay como una guerra muy extraña entre libros y películas, ¿verdad? Que al final deberían ser como más bien hermanas, no debería como sí, estar en esa total. pelea tan rara, ¿verdad? Porque al final, Sí. si uno lo pone a ver, al final todo fue escrito, entonces al final viene saliendo lo mismo. ¿Verdad? Claro, es que eso es una diferente presentación de una historia en otro formato, por supuesto. Pero yo creo que en realidad no están tan peleados. Una historia bien contada, indistintamente del canal en que se utilice. Y creo Sí, que uno tiene que aprender también mucho de eso también de las tradiciones, por ejemplo, de cuentos orales, tal y cual, teatro, por ejemplo, también es una buena fuente. teatro, Al final de cuentas, claro. arte de contar historias, tan simple como eso. Sí, 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 exactamente. Bueno, no sé si lo notaste, pero este podcast es como de más de escritores, ¿verdad? Más de Sí, me di cuenta. escritores y ya no escritores, ¿verdad? Entonces, creo que la pregunta, ahí hicimos unas preguntas en Instagram y la pregunta como que más se repite es, bueno, primero creo que ya lo hemos hablado de cómo, bueno, no sé si hemos hablado, pero cómo llegaste, ¿verdad? Cómo se dio toda esa publicación, ¿verdad? Ese contrato. Pero tal vez la que más me interesa es consejos que te hayan dado, consejos literarios sobre escritura que te hayan dado, que te hayan servido y qué consejos le darían a escritores nuevos o escritores costarricenses o no sé, nuevos que quieran o personas que quieren empezar a escribir eh, que ya hayan escrito, ¿qué nos podrías decir? Pues creo que igual yo, como te digo, estoy en un proceso de aprendizaje, así que no se tomen lo que yo digo como santa palabra, mae, porque en realidad yo estoy también en un proceso constante de aprender, pero por lo menos de Claro, mi experiencia yo digo, primero, y lo repito una vez más, lean todo lo que puedan, todo lo que les caiga, no de se man. cierren al mundo. O Y sea, sí, man. realmente creo que leer mucho, yo estudié en la U filología española porque yo quería aprender de la literatura per se y qué es lo que hace un libro ser bueno y demás y todo. Y no estoy diciendo que no me haya servido, pero al final de cuentas lo que yo sí siento la diferencia, incluso hasta para varas de redacción y dónde va una coma y dónde va un punto y todo, usted puede leerse los manuales de la Real Academia de la Lengua y todo lo que quiera, mae, pero al final de cuentas Mm, leer es lo que le va a dar la vara. Eso es para mí es la mm, llave completo. Luego, que fue un proceso que ya te digo, a mí me tomó muchos años, la disciplina de sentarse a mm, hacerlo.
y tener un horario fijo y hacerlo como si fuera un brete, mae, y ustedes estuvieran pagando por esa vara. O sea, realmente Mm, tener que hacerlo todos los días es súper difícil de hacer porque uno no sabe si va a haber retorno de inversión, ni siquiera a nivel satisfactorio personal, no se hable ya de dinero, pero sí mm, hacerlo como muy, muy, muy disciplinado. Y de última, también yo creo que es importante tener un grupo de apoyo de gente que le esté diciendo a uno, mae, póngale, lléguele, trate, muévase y todo eso, porque muchas veces ah, en el ok. camino uno no se lo cree. Y creo que eso fue una cosa que yo traté de aclarar mucho en los agradecimientos del libro, de que uno cree que escribir es un acto individual y es muy cierto, es muy solitario, pero uno no está solo. Si quieres llegar a publicar, jamás va a estar solo. Y sobre todo, creo que es importante de rodearse de la gente que de verdad crea en uno incondicionalmente en todo momento, que sea súper sincera para decirte, madre, la está cagando, no se vaya por ahí, pero al otro lado que te diga como que, madre, sí, póngale, 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 lléguele, porque uno solito se come la cabeza muchas veces y si no, no se mueve. Entonces creo que sí es importante Mm, tener siempre gente ahí que le esté uno como poniendo la brújula como para dónde ir. ahí están. Pues, hay que leer, ¿no? Es eso. Hay que leer. Otra pregunta que salió fue como, ¿por qué escogió este país proto-latinoamericano para escribir su novela? Pues justamente ayer me volvieron a hacer esa pregunta y sí es muy, muy interesante. Yo creo que yo, conforme más tiempo he viajado, menos comulgo con los nacionalismos. O sea, Mm, realmente voy comprendiendo más y más que es más que lo que nos une como seres humanos que los que nos separa. Entonces, para mm, mí, encajonarme en un país ahorita, en este momento de mi vida, me parece que hay que ir rompiendo un poco con esos esquemas de fronteras y demás. Sin embargo, yo en muchos sentidos, pues obviamente que me siento súper tica, porque soy de allá y demás, etcétera, etcétera, pero creo que a nivel más general me siento muy latinoamericana, más que todo, mm, porque hay una hermandad, yo siento, entre latinoamericanos, que si uno está en un país y llega alguien y qué sé yo, y el madre le dice, madre, soy de México, soy de Honduras, soy de Ecuador, uno es como que, ay, madre, ya uno como que se hace amigo como que más rápido. Tal vez, o sea, por mucha cercanía cultural, idiomática, lo que sea, hay como una hermandad que yo no percibo, por ejemplo, en gente que habla otros idiomas. Por ejemplo, un inglés que se encuentra un neozelandés, yo no siento que se dé tanto ese tipo como de complicidad que sí tenemos los latinoamericanos. Yo creo que sí hay mm. como un sentimiento más de Sí, unidad más grande. Y sí, verás que yo lo percibo de esa manera, incluso pues también dentro del mundo árabe yo siento que hay muchísima hermandad en muchos sentidos, pero que ver que no es tan frecuente. Y creo que uniéndome a ese punto, yo me siento muy latinoamericana y quise hacer una novela que estuviera basada en un lugar de Latinoamérica no determinado para unir muchas partes que a mí me han llegado pues, del mismo continente. Y sin contar que, bueno, que no voy a hacer spoilers, hay un motivo por el que esta novela no puede estar ubicada en un lugar concreto, en el ujú, espacio. Entonces, pues ujú, se hizo, y lo traté de hacer como una mezcla, incluso traté de usar un lenguaje más neutro, latinoamericano, porque por ejemplo, si yo hubiera escrito esto como tica, no hubiera usado jamás el tú, porque no. O ujú. sea, yo hubiera estado Sí, vos o usted, que es lo que nosotros usamos allá. Entonces, por ejemplo, sí traté como de neutralizarlo un poco que fuera latinoamericano, porque pues sí me interesaba mucho como resaltar esa parte de ahí. No significa que todas las novelas que yo vaya a escribir en el futuro todas vayan a estar basadas en América Latina. No, tampoco me gustaría limitarme a eso. Tampoco estoy diciendo que nunca vaya a escribir una que sea solo de Costa Rica, que ya lo tengo pensado, ya la tengo más o menos mapeada, pero también es muy ambiciosa y me va a llevar mucho trabajo. Entonces, pues una cosa a la vez. Pero por ok. este momento, por esta sí, sí me interesaba hacerlo como un contexto más latinoamericano en general. Yo creí, o sea, yo no sentí que era en Costa Rica. O sea, según yo, eso era en Costa Rica. Ajá, al Creo chile. que por algún momento, sí. O sea, yo me lo imaginé así. Que creo que por algún momento dijiste como que el monte del aguacate o algo así dijiste, Así sale el ¿verdad? monte del aguacate, Y correcto, yo, por ahí es. ajá, yo sabía que era de aquí. Yo sabía que es de aquí, man. Y es el lago de la sabana. Sí, sí, pero no, Sí. no, no, no es Costa Rica. De hecho, es muy curioso, ¿ves? Y por eso me gusta mucho que haya el lector, porque vos te lo imaginaste en Costa Rica, porque vos sos de Costa Rica, Ah, pero por ejemplo, ayer una madre me decía, yo creí que era Colombia, y otra me dijo, yo creí que era ah, Argentina, y yo era como que, madre, ¿ves? Cada quien le da su interpretación, y a mí eso me encanta, o sea, cómo la gente se lo imagina en distintos lugares. Así como yo me sí. imaginé el bosque de Harry Potter, dime ahí, con no sé, un quetzal volando, qué sé yo. Unas ranas, la iguana. Exactamente, Sí. exactamente. La decía, hay un mono congo gritando, qué sé yo.
Un Congo. A mí nada me persiguió un Congo. Qué susto. Qué Pero taco, pues ma, aquí esa está. vara sí, eso sí que son escandalosos, esa vara sí No, es y son potente. bravos. Y son bravos. Estaba yo Sí, en sí, un sí. potrero y estaba tocando guitarra en el potrero y yo todo pijeado, ¿verdad? Y llegó el mae y empezó a gritar encima mío, "Rar", no sé qué, y se tiró. Y yo jalé corriendo, dejé la guitarra y el mae empezó a perseguirme hasta que salí como de su potrero y el mae se quedó así como en la, no sé, como en la cerca, se me quedó viendo y se volvió. Ajá, Como mae, no se meta aquí, enjachando no ahí. se meta aquí, sí, sí, sí. Pero son historias. Oiga, la vara, Son pues sí, historias. peligroso el con. Ok. Bueno, ya para ir cerrando, algo más que quieras decirte a tus futuros fans que lean la novela, que Eh, deberían de leer tu novela. bueno, así como que fans, no sé, ¿verdad? Pero que de verdad muchísimas gracias a toda la gente que me ha escrito y que me ha mandado mensajes y que me ha contactado. O sea, es súper bonito de ver cómo gente que uno no lo conoce de nada le manda varas como tan sentidas. Y me parece que es un fenómeno muy interesante porque una de las cosas que a mí me gusta de escribir es que me parece que es como una telepatía, que uno se comunica con una persona, pero sin necesidad de estar frente a frente y que puede trascender el espacio y el tiempo. Porque, por ejemplo, uno puede leer una novela de Tolstoy que fue hace una barbaridad de años que la escribió y el mal está contando a uno la vara ahí en la choza de uno. Ujú. Entonces, Es para mí es cierto. como un proceso de telepatía que trasciende fronteras y que trasciende el tiempo. Entonces, vivirlo así ya, de gente que me escribe varas tantones y todo, yo digo como que, madre, que vara más chiva, qué bonito, o sea, de verdad, qué agradecimiento siento, o sea, me siento como tan agradecida que yo a veces es como que, madre, quiero llorar de lo agradecida que estoy. Y que realmente, ¿No has pues, es la... llorado? Sí, claro. ¿Verdad? O sea, yo me imagino que sí, 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 claro, uno Sí, llora, es que a uno le llega uno llora. mucho, o sea, realmente muy tuanis y que de verdad les agradezco demasiado, o sea, que así, que rajado, que mucha gente va a decir como que, ah, madre, sí, yo escribo para los demás y todo, y no, yo pienso que uno escribe realmente mucho para uno mismo, pero cuando uno recibe una retroalimentación tan positiva y todo, mae, la motivación que uno saca es como un hijo de puta cohete, mae, o sea, realmente es muy rajado como que al final somos seres sociales. Entonces, ese feedback positivo que de verdad lo agradezco de todo corazón, que es lo que realmente me hace seguir, que yo muchas veces he oído esto de otra gente que dice como que sí, les agradezco el apoyo porque eso es lo que me hace seguir. Y yo, Mike, hablada. No, sí pasa. La otra gente es lo que lo hace seguir a uno. Así que muchísimas gracias. Wow. Bueno, gracias a vos por esa novela tan maravillosa. Qué montón de miel echada, pero es que en serio me gusta mucho. Sí, Este, sí. ya no le echo más miel, salada. Ok, bueno, gracias por estar aquí, Andrea, en un ratito ahí con nosotros. Mucha suerte con ese lanzamiento y espero que se venda millones y millones y que su próximo libro sea Ojalá. tan chido como este o mejor. Y solo no escriba El Cadejo o Leyendas de Costa Rica porque qué pereza, hay demasiado de eso, demasiado de eso. Entonces mejor no. ¿Okay? De no sé, ma, yo creo que uno al final de cuentas escribe de lo que le motiva y es muy curioso porque Sí. a lo mejor sí funciona. Porque, por ejemplo, una de las cosas que estaba hablando ayer con la agencia que me representa acá, me decían como que, mae, nosotros no podemos ver otra novela que sea realista sobre la Guerra Civil Española y que nos describan catedrales. Es como que ya, pare con eso. Sí, ya, Entonces, claro, exacto. puede ser que lo que a nosotros nos parezca una cosa muy cotidiana y que ya cansa, para ellos sea como que, wow, madre, esta vara, y viceversa. Puede ser lo que para que ellos están súper cansados, para uno sea como que, madre, no puedo creer lo que estoy leyendo, me parece fantástico. Entonces, dime, al final de cuentas, uno también tiene que escribir como un poco de lo que le nace y de lo Sí, que lo le que se llega. regale. Porque uno Sí, lo que nunca se sabe de regale. día en qué momento esa vara va a ser le va a cuadrar a alguien. Entonces yo creo que uno tiene como que seguir un poco ese compás Sí, sí. interno de qué es la vara que le llama y ponerle. O sea, tampoco uno puede ser, creo que tampoco tan estratégico como de que, madre, voy a hacer esto para que sea. Hay gente que lo hace y les funciona súper bien y venden Ah, muchísimo. sí, claro. Pero, dime, yo creo que por lo menos de mi lado, de mi manera de trabajar, pues no es una línea que yo quiera seguir. Estoy seguro que sí. ¿De cuántos libros de nazis hay? De Auschwitz, últimamente. Un Exactamente, es montón. una historia que funciona muchísimo. O por ejemplo, también de Sí. mae, gente como los maes que estaban detrás del seudónimo de Carmen Mola, que ellos hicieron pues un trabajo ya de mercado para ver qué era lo que le funcionaba a una novela negra y qué no le funcionaba y tal y cual. O por Mm, ejemplo, la mae que escribió 50 sombras de Grey, para mí esa mae hizo un focus group para que ver qué le quedaba a las mujeres de 30 y pico de años, qué hombre les enamoraba.
O sea, yo creo que ahí hay un Sí, trabajo muy estratégico detrás de esos tipos de libros y por eso tienen el éxito que tienen. Pero bueno, mae, cada quien tiene su línea de trabajo distinta y bueno, bien. pero eso es como usar el libro como un producto para hacer plata. Claro, Este, y es que sí, mae, hay gente que le interesa eso. Lo ideal sería mae, escribir de lo que a uno le gusta y hacer plata, el combo ganador. Pero bueno, de ahí sí, sí, también no se puede. hay es riesgoso, ¿ah? Es un riesgo que uno Sí, corre. muy riesgoso, sí, muy riesgoso. Pero bueno, gracias Andrea, gracias por el tiempo Ahora, y gracias. que estés muy bien. Gracias por el espacio. Hablamos.